Es un agasajo. El doctor Jorge Mijares. Qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Tú eres doctor en qué? No, yo soy... ese es un punto muy importante. La tradición ha hecho que a los médicos nos llamen doctores. Ah. Porque pues viene de la capacidad de enseñar, la capacidad de docere, ¿no? Docencia. De docencia. Es la misma. Entonces, a nosotros los médicos nos llaman doctores. La realidad es que los médicos somos licenciados en medicina. Seguramente, y debe de haber muchísimos doctores que tengan el grado de doctor. Pero un grado de doctor quiere decir que ya pasó por licenciatura, por maestría y hace un doctorado en la especialidad que tú quieras. Puede ser doctor en matemáticas, puede ser doctor en neurociencias, pero por tradición a los médicos nos llaman doctores, pero no somos doctores, algunos sí, pero no somos Otros son doctores. licenciados en medicina. Exacto, realmente el fundamento de nuestro trabajo es enseñar, ¿sí? Entonces, como le enseñamos a nuestro paciente qué es lo que tiene, como le enseñamos a nuestros alumnos y residentes cómo es la patología, etcétera, pues adquirimos el grado de doctor honoríficamente, pero realmente es muy importante diferenciar entre un licenciado en medicina y un doctor. Un doctor tiene un grado académico que se llama doctor, y en este caso le otorga la capacidad. O sea, licenciatura, maestría, doctorado. Exactamente. El doctorado sería el máximo grado académico. Ah. ¿Sí? Y que a veces puede ser obtenido por el hecho de tú buscar un doctorado y especializarte en determinada materia. Puede ser doctor en Derecho, doctor en Filosofía, etcétera. Y a veces el doctorado se otorga en base a lo que se llama honoris causa, es decir, en base a méritos, donde una universidad, en base a los méritos determinados de una persona, le otorga un doctorado honoris causa. ¿Sí? ¿Qué tal eso? Así es. Eso Así es que lo que yo me va a soy pasar. médico. Oh, ándale, eso me va a pasar el próximo martes. Y estamos todos muy contentos y muy orgullosos, porque Wow. a partir de este momento tienes que cambiar toda tu papelería porque eres ¿Es en serio? Sí, claro, doctora Fernanda Familiar. Por supuesto, porque tienes Ay, un sentí doctorado emitido por una casa, por una institución académica que en base a tus, digamos, méritos te otorga. Entonces es una cosa muy seria. El que una universidad de prestigio te otorgue un doctorado es una cosa muy seria. Así que pondremos a trabajar a tu gente, porque ahora tienes que aparecer como doctora Fernanda ¿Qué tal Familiar. eso? No. Es impactante lo que puede dar un giro en tu vida, ¿no? Determinados reconocimientos por una labor social, por una labor contra la trata de personas, por una labor importante en ese sentido. Así es. Social, por haber sacado a 60 mujeres adelante de la pobreza, en fin. Y el vestir, vestir el tema desde el punto de vista académico, a fin de cuentas, la parte académica, pues es como que la parte más importante desde el punto de vista de cualquier actividad, ¿no? Cuando tú haces alguna actividad, pero además de eso, no dejas la academia, ¿sí? Ya luego contaremos por qué se llama academia, y esto tiene que ver con Platón, que se metió a un terreno que no era de él, que era de un famoso atleta que se llamaba Academo, pero ese es tema de otra conversación. Pero la parte académica es muy importante. El doctor, nuestro médico adorado Jorge Mijares, sigue estudiando. ¿Tú estás por terminar ¿Maestría o doctorado? Estamos haciendo una maestría en Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana. Historia Estoy muy del contento, muy. Por cierto, les recomiendo mucho
esa maestría estoy muy contento. Estamos apenas trabajando en ella, pero vamos por eso. O sea, entras a la UP, a la página de la Sí, Panamericana, sí, sí. y ahí te metes a maestrías y ahí Exactamente. encuentras la de pensamiento humano. Historia del pensamiento. Historia del Exactamente. pensamiento. Historia del ¡Wow! pensamiento. Y la verdad es Oye, que tienes mucho estoy que platicarnos encantado. de eso. ¿Cuánto dura esa maestría? Esta maestría dura 2 años, ¿sí? Y bueno, y abarcas todo lo que es ahora sí que la historia del pensamiento, desde los orígenes del pensamiento, la parte antigua, la parte Edad Media, la parte árabe, que es extraordinaria. Ahorita precisamente estamos trabajando en el origen de las mujeres importantes en la antigüedad. No sabes qué maravilla, ¿no? Desde Safo, desde Aspasia, bueno, o sea, el papel de la mujer en la Cambiaron el antigüedad mundo, ¿verdad? cambiaron el mundo, ¿sí? En su momento. Así es, así es. Y por ejemplo, Platón en su República, en su magna obra, la República, en su libro quinto, tiene una parte específicamente de la mujer interesantísima, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, todo lo que es académico, Fer, todo lo que es académico Sí, viste. sí, ¿Sí? claro, por supuesto que viste. Eh, la competitividad, Jorge, es bien importante. Cuando tú tienes la posibilidad de visitar otras universidades en el mundo, más allá de la UNAM, más allá de lo que nos converge, un TEC Milenio, en fin, un TEC, ¿no? Un Tecnológico de Monterrey, Ibero, etcétera. Cuando ves otras universidades en el mundo, te dan ganas de estudiar mucho. Claro. Te dan ganas de estudiar mucho y estar a un nivel en donde no solamente tengas un idioma, tengas dos, tres, cuatro, en donde competitivamente tu pensamiento Así pueda es. discernir con otros pensamientos. Pues es que son el motor del conocimiento, realmente la gran fábrica del conocimiento, la investigación y todo eso, pues son las universidades. Claro. Y hay muchísima gente que independientemente del trabajo que hacen, no les quitas el privilegio de ser académicos. Nosotros hemos tenido presidentes de la República que nunca dejaron de dar clase, ¿sí? Cedillo. Por ejemplo, él es un académico, López Portillo, ojalá alguien me corrija, creo que daba teoría del Estado en la Facultad A mí de gente que Derecho. sabe, gente culta, me ha dicho que el presidente más culto que llegamos a tener fue López Portillo, Bueno, su habitación era una biblioteca. en una biblioteca. Y fomentó mucho la cultura y a través de su esposa, Carmen Romano de López Portillo, se fundó en ese momento el Instituto Helénico y sí, más allá Fíjate, las artes. de las artes, se fomentó mucho la cultura en un momento determinado, ¿no? Yo creo que la cultura es un reflejo de nuestra sociedad, sin duda. Pasando a Julio César, ¿por qué lo matan? ¿Por qué conspiran todos los senadores para matarlo en las escaleras del Senado cuando salen de una sesión? Precisamente pasado mañana, 15 de marzo, es lo que los romanos llamaban los idus de marzo. Idus de marzo, ¿sí? Antiguamente... ¿Qué quiere decir idus? Era como... ¿La luna llena? Era como un día festivo, generalmente el día 15 de los meses de marzo, mayo, julio y octubre. El día 15 era un día que se ofrecía a Júpiter, ¿sí? Se hace un sacrificio a Júpiter. Entonces la manera de decir, en vez de decirte, por ejemplo, 11 de abril, te decían 4 días antes de los idus de marzo. Perdón, que de son abril. los 15. Sí, antes del día 15. Antes del día 15. Ah. ¿Sí? Ah. Entonces a Julio César, ¿sí? En los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo, ¿Lo matan? lo matan. Y le advierten ese mismo día en la mañana, le dice a alguien que estaba por ahí, un vagabundo, le dice, oye, Julio César, hoy es 15, es idus de marzo, ¿sí? Y él irónicamente le responde, sí, pero todavía no acaba el día. Y ese día lo matan.
Y por eso después Shakespeare, cuando Para él escribe sí Julio acabó el César, él saca la frase famosa que decía, cuídate de los idus de marzo, ¿no? Acabo de entender esa frase. No sabía por dónde venía. Así es. ¿Lo apuñalan? Varias veces, sí. Pero hay Camino una ahí. mortal, ¿no? De todas ellas hay una mortal. Sí, se cree que... Es que se le aventaron 10, 15, se le aventaron ¿no? 10, 15. En bola, en banda. Y lo que pasa es que funcionaba, en ese entonces el tema de la República era un poquito diferente, ¿sí? Entonces, realmente nosotros nos imaginamos al César como una persona intocable, que no se acercaba a nadie, que era una figura así como de rey, digamos. Al Pero César no, lo que es del exacto. César, a Dios lo que es... Ah, no, es Exactamente, otra cosa. sí, está bien. Sin embargo, no era así. Realmente el César estaba al servicio de la República. La República viene de dos palabras. Res, que es asunto, público, que es del pueblo, ¿sí? Ah, La República, que estaba formada por los senadores, por los cónsules, ¿sí? Por los magistrados. El César era una persona al servicio de... Y esa es la razón por la cual matan a César, porque se empieza a salir un poquito del orden republicano de esa parte de ese tiempo en Roma. déjame escuchar junto con el público más inteligente de la radio y la televisión en México y contigo, mi querido doctor Jorge Mijares. Anuncios QTF. Regresamos para esta parte de Julio César, de por qué hoy sería importante hablar de Julio César, ¿no? Me parece fundamental. ¿Por qué hoy a las tantas horas de la mañana en QTF están hablando de Julio César? Pues, ¿cuál es el tema, no? Mi queridísimo doctor Jorge Mijares, ¿por qué es importante hoy en día? Porque estamos hablando de, ¿qué? 100 años antes de Cristo. Cuando Sí. nace, muere por ahí del 44. Exactamente. O sea, Julio César es longevo para la edad, igual que la mamá. Así es. Pero ¿por qué estar en el 2024 y hablar de él? Bueno, primero porque por la trascendencia de Roma, ¿no? A fin de cuentas, pues mucho de nuestra forma de vivir Exacto. tiene que ver con Grecia y con Roma, ¿no? Y especialmente en el tema de entender el Estado, en el tema de entender las leyes, etcétera, mucho tiene que ver con Roma. Y Julio César cierra un periodo determinado llamado República, ¿sí? Los romanos, si me permites resumirlo muy brevemente, tienen un periodo de fundación que además, curiosamente, buscan tener un origen heroico, en la Eneida de Virgilio podemos ver que el origen de los romanos viene de la guerra de Troya. Para ellos sí era importante. ¿Del caballo de Troya? De esa guerra, de esa batalla, Ajá. de todo este tipo de cosas. Uno de los sobrevivientes, Eneas, sale de lo que era la Grecia antigua, ¿sí? De Troya, que todavía no se sabe exactamente con dónde estaba. Se cree que estaba por ahí, por la parte oriental de lo que era Grecia. Pero en fin, Roma tiene un origen, digamos, guerrero. Después, los latinos, que es los que vivían ahí, y por eso a mí me llama un poquito la atención cuando decimos Latinoamérica o Iberoamérica. Los latinos eran los romanos. Y las lenguas efectivamente vienen del latín. Pero el rumano también viene del latín, ¿sí? El inglés tiene mucho de latín también. Entonces, será motivo de otro programa si somos latinoamericanos o iberoamericanos. Pero en fin, los latinos, ¿sí? ¿O hispanoamericanos? O hispanoamericanos. Esa sí es por la lengua, ¿no? Es por la lengua. Y por las costumbres y todo eso. Bueno, Roma pasa por distintas formas. Comienza con un tema que tiene que ver con distintos pueblos, distintas tribus, al lado de lo que hoy conocemos como Roma. Después tiene un periodo de reyes, ¿sí? Un periodo
de reyes y después tiene un periodo republicano, ¿sí? En este periodo republicano, quienes gobiernan son básicamente senadores, básicamente gente que se dedicaba al gobierno y no necesariamente radicaba en una sola persona el poder. Inclusive César tiene que verse ahí en cierta pugna con Pompeyo, tiene que verse en cierta pugna con Marco Antonio, pero César ya toma la forma como lo conocemos, de ese como imperio. Y esa es la razón por la cual cierra el periodo republicano con la muerte de César para después dar inicio ahora sí que al imperio. A partir de Octavio, que se conocería como Augusto, ¿sí? Ya surge lo que es el imperio y la famosa figura del emperador como un dios con D minúscula. Te preguntan si la República de Julio César es la República nuestra. No necesariamente. Esa es una muy buena pregunta. Gran pregunta. No necesariamente, ¿no? Porque nosotros tenemos ahorita tres poderes: poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, ¿sí? Un presidente, exactamente, Cámara de Diputados, Cámara de es correcto. Senadores. Y si bien tiene un origen en la antigua Roma, no era exactamente como ahora. Antes era muy importante la figura, por ejemplo, de los cónsules. Inclusive cuenta la leyenda que Calígula nombró cónsul A su caballo. caballo. Exactamente. Lo vio A en su la película caballo. pornográfica, Doc. Eso no lo saqué de un libro. Perdón. Bueno, pues hay fuentes, ¿no? de conocimiento. Inquitatus se llamaba el caballo. Inquitatus. Sí. Se llamaba el caballo. Lo nombra, estaba loco Calígula, sí. ¿verdad? Y eso es muy importante porque el papel de los cónsules, el papel de los magistrados, el papel de los senadores era muy importante. No me atrevería a decir que la República en el hoy es exactamente igual a la romana. Tuvo que pasar después la Revolución Francesa, tuvo que pasar todo lo que es las formas liberales que dieron lugar a lo que hoy conocemos como una república. Pero efectivamente tiene una base, un sustento en Roma. Y el emperador no necesariamente era un rey. De hecho, las cuestiones dinásticas en la antigua Roma no eran las mismas que son ahora con las dinastías de reyes. Eso es mucho más tardío, mucho más tardío, y es por eso que durante mucho tiempo los emperadores los mataban. Y los mataba su propia familia o los mataba los propios soldados, etcétera. ¿Por qué? Porque el emperador pues tenía una función, tenía un cargo muy importante. Pero no era el non plus ultra. Pero no era el rey. No era el rey. No era el rey y no necesariamente heredaba su puesto. Emperadores picudos, que te acuerdes. Pues yo creo que hay muchos, o sea, picudos en el sentido de trascendentes. reconocidos, Yo creo que probablemente Marco Aurelio, ¿sí? Gran emperador, filósofo, Marco Aurelio, Adriano, ¿sí? Te preguntan por acá, en las universidades, doctor Mijares, todavía se estudia derecho romano. Claro. ¿Por qué sigue vigente? No, e inclusive todavía en ciertos Carreras, litigios, ¿no? etcétera, O litigios. están fundamentados en principios del derecho romano, ¿sí? Por ejemplo, el famoso habeas corpus, ¿no? El espérame hasta que no me demuestres que yo me apego al habeas corpus. Todavía tú puedes ver un litigio, un escrito de un litigio, y los grandes jurisconsultos utilizan el latín en una forma bellísima, extraordinaria, y en base a ciertos preceptos latinos es que la ley se rige. Claro que sí. Estos conspiradores del asesinato de Julio César te preguntan, ¿tuvieron alguna consecuencia? ¿Son los que se autodenominaron los libertadores? Es correcto, es correcto. ¿Qué tal el público? Muy bien. No. Entre ellos Bruto, que quería mucho a César.
Esa es la frase, ¿no? Que dice también tú, bruto, También tú, hijo Brutus, mío. exactamente. De ahí viene. Dice de ahí también, porque verdaderamente Brutus tenía mucha relación con una concubina de César, ¿sí? Más bien, vamos a llamarle Julio, porque César... Eran todos. Fíjate, la Marco, palabra César. zar, Ajá. la palabra Kaiser y la palabra César es la misma palabra. Ándale. Así es. ¿Qué tal lo que aprendimos hoy? ¿Ustedes sabían eso? De hecho, Zar, Kaiser y César es es el lo mismo. Exactamente. Es la misma palabra. Y era Julio. Y lo que sí generaban eran lo que le llamaban los romanos la gens. ¿Qué quiere decir esto? La familia de los Julios o la familia de los Antoninos, ¿sí? Y entonces hay Césares que pertenecen más o menos a la misma familia o, por ponerlo así, a las mismas dinastías. ¿Ok? Entonces realmente él era Julio y se le daba el apelativo de César. Generalmente los romanos tenían un nombre, una manera de llamarlo, una manera que identificaba su gens, es decir, como el apellido, y una manera de apodarlo. ¿Sí? Y eso te daba un grado de autoridad, como los apodos. Claro. El otro día estábamos hablando de los apodos. El apodo dice todo. Hay gente que no le gusta que le digan, hay gente que le gusta, pero pues hay gente que no conoce su nombre. Marco Tulio Cicerón. Era Marco, la César. familia de los Tulios, y Quíquero, Cicerón, Cícero, Quíquero, en el latín original, Quíquero, pues era como un apodo. El máximo orador en la República, que de hecho, en base a discursos de él, pues ahí comenzó el tema de César y todo, que terminó en un 15 de marzo, pasado mañana, con la muerte de César. Pues ahí el tema, mi querido doctor Jorge Mijares. ¿Cómo aprendemos todos los días? Aquí, si lo sabes, lo confirmas. Siempre, claro. Y si no, lo aprendes. Gracias por estar aquí. Próximo tema, el que tú digas cuando tú digas. Gracias, Fer. Gracias a ti.